tema, me encanta este tema de la luz, ¿cierto? Que el almud, básicamente, por así decirlo, es como si tú dejaras la lámpara que tú pones al lado de tu cama, la dejaras en la parte de abajo. No te va a alumbrar mucho, sobre todo si el sombrerito está cerrado por arriba, ¿cierto? Gracias. Entonces, obviamente, colocamos la lámpara sobre el... ¿Cómo se llama? Sobre el velador. Sobre el velador, exactamente. Para que alumbre ahí, no tanto porque queremos ahí leer al ladito, o orar, o conversar, o no darle un codazo al que tenemos al lado, ¿cierto? Y la idea es ser lumbrera. Y me gusta mucho la idea porque también refleja lo que debemos demostrar y cómo debiéramos de ser aquí, y como en buen chileno, como estamos viendo en la mañana, y en la quebrada del Ají. Tenemos que ser lo que somos en el Señor, y lo que somos en el Señor somos nuevas criaturas, con nuevos deseos, con nuevos pensamientos, con nuevas ganas de hacer otras cosas, vemos al mundo de otra manera, vemos a las personas de otra manera. ¿Sí? El hombre fue creado para una cosa. ¿Quién me puede decir? Y quiero intentar hacerlos participar, porque hay un punto de lo que vamos a ver y me gustaría que ustedes me ayudaran con algunas cosas igual. Entonces, quiero de alguna forma hacerlos participar. ¿Ya? ¿Para qué fue creado el hombre entonces? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué fue creado Adán en el primer lugar? ¿Quién me puede decir? Glorificar a Dios. Para adorar a Dios, glorificar a Dios. Ese es el fin del hombre. Y lo vamos a ver después, más adelante, vamos a ver algunas otras cositas. Si puedes pasar a la siguiente. Ya, yo tengo ahí mis puntos, ¿cierto? Vamos a ver 4 cositas bien cortas. Nos vamos a detener más que nada en la tercera parte, en el tercer punto de la mañana, que vamos a ver una estructura, y esta estructura no se me ocurrió a mí, el Señor Jesucristo nos la dio ahí en bandeja, así como bien clarita, una estructura que nosotros podemos seguir para evangelizar. No estoy diciendo que tú tienes que seguirlo paso por paso. A mí me sirvió mucho hacerlo así al principio, debo decirlo, parecía un robotito, así como pensaban que era testigo de Jehová alguno, pero tenía ahí mi estructura bien armada y conversaba a las personas, hablaba con las personas con esa estructura. Ya después, con el tiempo, me fui dando cuenta que podía ir cambiando la dinámica dependiendo de la ocasión o dependiendo de la situación y de los factores, ¿cierto? El multifactor que se puede presentar en ese momento, ¿cierto? Fui cambiando algunas cosas, pero nunca perdí cierto hilo de elementos que debe tener al momento de evangelizar, al momento de hablar del evangelio, ¿ya? Y entonces nos vamos a basar en el joven rico, ¿sí? Que quiero que tengan sus Biblias abiertas ahí en Marcos capítulo 10. Voy a leer un poquito más, pero son los primeros versículos de esta interacción que tiene Jesús con el joven rico. Ya, obviamente la historia del joven rico está en otros evangelios, y esta figura de este joven en los otros evangelios se menciona con alguien de mucha importancia, alguien con muchos bienes, ¿sí? Y el Señor Jesús lo va a confrontar con distintas cosas, ¿sí? Y luego lo termina confrontando con algo que él sabía que debía de hacerle énfasis en su vida. ¿Ya? Vamos a ver que hay una pregunta que hace el Señor Jesús también al joven. ¿Ya? Y lo vamos a estar viendo en esa parte. Ya, no me quiero adelantar tanto, pero voy a dar lectura. Marcos 10, ¿cierto? De el 17 al 30 voy a dar lectura. Pero más que nada nos vamos a centrar del 17 al 22, ¿sí? Porque después del 23 en adelante Jesús habla con sus discípulos acerca de
este encuentro que tuvo con el joven. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Oremos. Amado Señor, doy gracias por este tiempo que nos da, Señor, de lectura, de estudio de su palabra, Señor. Pedimos, Padre Santo, que no solamente nos llene con su palabra, sino que nos llene con amor, Señor, con amor por los perdidos, con ese amor que usted tiene por aquellos que aún no han escuchado de las buenas noticias de Jesucristo, Señor, así como nosotros lo hemos escuchado, Señor, que hemos oído, Señor, el Evangelio y hemos sido transformados, Señor, por su poder, de su sangre vertida en esa cruz, Señor, para lavarnos nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas, Señor. Gracias le damos porque podemos, Señor, vivir para usted y podemos mirar a los hombres, Señor, con amor y poder proclamarles también este Evangelio que da salvación. En su santo nombre oramos. Amén. Amén. Bien, hermano. Entonces, primer punto. ¿Qué es el Evangelio? Y aquí cuando le decía que ojalá pudieran relacionarse conmigo, y si alguien me puede decir en simples palabras qué es el Evangelio. Y yo creo que aquí ya estamos todos bien porque estuvimos 2 domingos con el pastor hablando de lo que era el Evangelio, así que yo creo que ya estamos todos expertos. El pastor nos hizo una panorámica completa de toda la Biblia, de lo que significaba el Evangelio, así que yo creo que ya estamos listos. ¿O no? ¿Quién me puede decir entonces qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. ¿Sí? ¿Algún otro concepto, alguna otra definición que tengan? ¿Cómo llego a la salvación? Predicando la palabra, por el oír. La comunión con Cristo. La comunión con Cristo, bien. ¿Cierto? Todas esas cosas están muy bien. ¿Algo más que quisieran decir? ¿No? ¿Estamos claros entonces? ¿Sabemos lo que es el Evangelio? ¿Pueden decir amén? Amén, bien. Sí, es importante y me encanta que pasen estas cosas. El devocional del hermano fue muy claro. Hermano, yo les voy a decir ahora de inmediato,
Si queremos ser personas que quieren evangelizar, que quieren hablar de otros del Señor, tiene que empaparse de la palabra. Tiene que hacer caso al consejo que nos dio nuestro hermano hace un rato atrás. Tenemos que estar llenos de la palabra. Como dice Pedro, la gente nos va a pedir cuenta y tenemos que estar preparados para dar respuestas. Y si no estamos empapados de la palabra, ¿qué clase de respuestas vamos a dar, hermano? ¿Sí? Así que, como principio primordial en el evangelismo, debemos de estar llenos de la palabra del Señor, debemos de estar llenos del Espíritu del Señor. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. El mismo Pablo hablaba de eso. Yo estoy al servicio del Señor, decía él, para llevar el Evangelio, pero ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Y él estaba lleno del Espíritu Santo para lograr ese cometido que Dios había puesto en su corazón, de predicar el Evangelio. Por lo tanto, como algo primordial, el Evangelio debemos de saberlo, debemos de entenderlo, debemos de vivirlo. Todos los días tienes que predicarte el Evangelio. Todos los días. Debes mirarte al espejo y decir, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y debes de recordarte por qué. Y debemos de seguir en el mismo ánimo con el que recién nos convertimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí lo voy a poner a prueba. Pero hace tiempo yo prediqué y yo les dije una vez, el mejor método les dije yo para evangelizar. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Yo dije, el mejor método que tenemos nosotros como iglesia para evangelizar. ¿Cuál era? ¿Qué debíamos hacer entre nosotros? Amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Ya, eso como comunidad, ¿cierto? Como iglesia. Ya, pero en lo personal debemos también hacerlo, ¿cierto? Debemos demostrarnos amor aquí porque, hermano, no sabemos, alguien puede entrar por esta puerta ahora y nosotros vamos a estar haciendo ¿qué? Mostrándonos amor. Porque queremos que esas personas que están buscando amor, que por supuesto que alguien si entra aquí ahora está buscando eso. Y si no lo ve en medio de nosotros, yo no creo que vaya a durar mucho aquí. Pero eso como conjunto, ¿cierto? Como unidad, como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, en lo personal, en lo individual, debemos también evangelizar y debemos de también tener amor. Ya, no estoy diciendo que no tenga amor. Lo vamos a ver, el mismo Señor Jesucristo aquí en el joven rico. ¿Qué leímos aquí en un rato? El versículo 21 decía que le miró y le dice, y le amó. Así que también tenemos que tener amor con eso. Pero también hay otra parte. ¿Qué hizo el Señor Jesús con el joven rico? ¿Qué le mostró? Le mostró los mandamientos, la ley. ¿Y qué hace la ley, según Romanos? ¿Qué hace la ley para con nosotros? Muestra el pecado. Muestra el pecado, nos acusa del pecado. Están las dos partes. No podemos dejar una sin la otra. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora me encanta este versículo de Romanos. Dice, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay muchos otros versículos que usted puede mencionar que hablan acerca muy claramente de lo que es el Evangelio. Aquí hay uno que a mí en lo personal me gusta mucho. Ese es el Evangelio. Confesar al Señor. Pero fíjate lo que dice, con el corazón. Y vamos a ver también eso. Y no solamente hablamos al intelecto de las personas. Tratamos de hablar a sus corazones, ¿sí? Y obviamente esa obra la va a hacer el Señor, y orando mucho y esperando llenarnos de la palabra del Señor, hacerlo, que el Señor lo haga a través de nosotros. Somos sus herramientas en su mano. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿por qué es urgente el evangelismo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debiéramos de estarlo haciendo ahora? Y aquí ahora quiero ponerle esa urgencia. Quiero incluso un poquito sacudirlo, ojalá si es posible. Ponerles un poco no de temor, pero de inquietud.
de incertidumbre, ¿cierto? Siguiente, por favor. Ya, esto yo lo saqué de la ONU, ya son estadísticas de la ONU. En promedio mueren 160.000 personas al día en el mundo. Siguiente, por favor. Ya, esto considera, según las Naciones Unidas, las enfermedades, los accidentes, violencia, la vejez y otros factores acerca de cómo se produce la muerte, ¿cierto? Cada año fallecen alrededor de 60 millones de personas en total. Un gran número. Y siguiente, dice, si hacemos la matemática y lo contamos todo, y eso equivale entonces a que por lo menos unas 2 personas por segundo mueren. Si sumando todo esto, sacamos esta conclusión, de que al menos 2 personas por segundo están muriendo. Ahora, en este momento, mientras estamos hablando, 2 personas ya fallecieron. Por eso es urgente el evangelismo, hermano. Porque todos los días, y mañana nosotros no sabemos, que mañana es un misterio, ¿cierto? Por eso es importante el evangelismo, hermano. Yo no sé si esas 2 personas que acaban de fallecer conocían al Señor. Y si usted tiene amor por los perdidos, va a querer hacerlo. No solamente porque es un mandato, hermano, pero porque amas al Señor y porque amas a los perdidos, porque tú también fuiste uno alguna vez. Y necesitamos entonces eso. Entonces, quería mostrarles esto, hermanos, para choquearlos quizá un poquito, pero también para ponerles la inquietud que es necesaria y que quizá muchas veces nos estamos llenando solamente de excusas para no hablar del Señor. ¿Sí? Es como, no sé si han escuchado esto, si tuvieran la cura para el cáncer, por ejemplo, ¿te la quedarías? No, ¿qué haríamos? ¿La comparte? Si conoce a alguien que tiene cáncer, sería la primera persona que le daría la cura. Y nosotros, hermanos, tenemos la cura para el mayor cáncer que existe en este mundo. ¿Sí? Y conocemos la verdad. Sabemos cuál es la verdad que nos puede hacer libres. Y podemos ayudar a personas que no sabemos si... Podemos hablar con alguien y quizá esa persona al otro día pudiera pasarle algo. Literalmente es así. Porque como dije, el mañana es un misterio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, pasando esa parte como, ¿cierto? De ponerlos ahí en el shock. Hay cosas que a veces nosotros, palabras o frases que nosotros mencionamos. Siguiente, por favor. Hay una frase de un evangelista muy conocido que yo lo puse ahí en la cita, se llama Ray Comfort. Me encanta ese evangelista. Yo cuando recién entré al seminario, y esto es verdad porque me lo dijeron unos compañeros de mi cuarto cuando estaba allá, yo estaba aprendiendo mucho de la palabra, tenía muchas ganas de aprender del Señor, y cuando estaba ahí, yo creo que algunos se recuerdan, con algunos de los jóvenes trabajábamos en un estacionamiento de un restaurante. Con varios chicos trabajábamos ahí. Y era súper bueno porque era un ratito, eran como 4 horas que uno iba. Y yo veía mucha gente pasar ahí. Y me empezó a entrar esa inquietud de decir, oye, si de repente le converso a alguien, y me ponía nervioso el hecho de hacer eso. Y me puse a orar mucho al Señor, y teníamos este grupo de estudio con los varones los días miércoles en la tarde, y teníamos nuestro tiempo de oración, de peticiones y todo, y yo les empecé a pedir a los chicos que oraran por mí, porque el Señor estaba poniendo esto en mi corazón. Y yo me puse a leer y todo, me puse a buscar, recordé a un pastor, el pastor Joel Solomon. Hace años fue esto, cuando era joven. Fui a un campamento en Licanray. Yo creo que debo haber tenido 24 años por ahí, 23 años, algo así. Y el pastor Joel nos mostró un video como documental de este evangelista. Y él hablaba acerca del aborto.
Y él llevaba el tema del aborto hacia el Evangelio. Y lo hacía de una manera muy maravillosa. Ponía a las personas en un jaque bien, bien hermoso y lo llevaba luego al Evangelio. Y de ahí yo me puse a buscar, el Señor me trajo a la memoria eso, que pasó hace mucho tiempo, y me puse a ver videos y encontré su canal de YouTube y él siempre sube videos de evangelizando a las personas. Y yo todos los días veía videos después del almuerzo, hasta me quedaba dormido escuchando videos de él. Porque quería evangelizar. Y él tenía una estructura que la rescató él también de El Joven Rico, ¿sí? Y yo empecé a inundarme de eso. Y leía El Joven Rico y tomaba apuntes de cómo eran las preguntas y todo. Y logré hablar con muchas personas ahí en el restaurante. Hablé hasta con los meseros, me acuerdo. Con algunos meseros que iban a tomarse su descanso. Se iban a fumar un cigarrito afuera y en el estacionamiento. Y yo les conversaba del Señor. Y usaba la estructura que El Joven Rico nos mostraba. Ahora, él dice esto. Él tiene muchas frases muy buenas y él dice esto: el predicador amigable que no advierte sobre la realidad del infierno traiciona al Hijo de Dios con un beso. Fuerte, ¿cierto? Pero es importante esto, hermano, porque no queremos bañar, no queremos echarle polvitos mágicos o endulzar el Evangelio, ¿sí? Hay mucho de este cristianismo de hoy en día. Dios es amor, y sí, es verdad. Dios es amor, es cierto, pero no podemos dejar de lado la otra realidad de la que el Señor Jesucristo habló en muchas ocasiones. Probablemente fue una de las cosas de las que más habló, de la realidad del infierno. Y entonces debemos de poner a las personas en ese punto, en ese estrado, por así decirlo, en decirles que su vida está en jaque. Ya, es necesario hacerlo. Ahora, hay otras frases que de repente caemos, aparte de esa de decir, otra que yo pensaba era: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Han escuchado eso? ¿Que algunos dicen eso? Eso no es verdad. El Señor no tiene un plan maravilloso. Él tiene un plan. Nosotros queremos que su plan se cumpla. Pero no el plan para mi vida. ¿Ya? Así que no sé si ustedes han escuchado otra frase que me puedan decir. Otra frase que quizás no debiéramos de decirle a las personas. La solución a los problemas. Gracias, hermano. Que si te conviertes hoy al Señor, todos tus problemas van a desaparecer. Imagínense el hermano Benjamín le dijera eso a la señora con la que está hablando en este tiempo, que tiene cáncer. Imagínense que él le prometiera eso a esa mujer. ¿Qué sería eso? Terrible sería eso si le dijera algo así. Crearíamos una falsa expectativa tremendamente dañina en las personas. Evitemos ese tipo de palabras, de como les decía, de endulzar un poquito. No, el mensaje del Evangelio es fuerte, es sencillo, pero es fuerte y es duro, pero con amor, como decía el Señor. El Señor miró a este joven y le amó y le dijo lo que tenía que decirle. Vio en su corazón, cierto, obviamente el Señor hace eso, Él puede ver en los corazones y los puede transformar, pero nosotros debemos de también intentar hacer ese esfuerzo de hacerle ver la realidad a la persona en lo que está. Otra frase, no sé si hay otra frase en la que pudieran pensar que quizás debemos de evitar en nuestra conversación. De la prosperidad, ¿cierto? Sí, súper bien, hermano. ¿Cierto? No de decir como, si te conviertes así, pero vas a tener harta riqueza y todos tus sueños, o como decíamos con el hermano en la mañana, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces me voy a ir a jugar el quino. Y si no me sale, entonces no me sirve esta religión, no me funciona. ¿Ya? Pensar que Dios es como un amuleto, ¿cierto? Finalmente, como un genio de la lámpara que si lo froto se me van a cumplir mis deseos, ¿cierto? No. Tengamos cuidado con esas palabras. Siguiente, por favor.
Ya, vamos entonces al corazón de lo que, dejando esas cosas que quería mencionar, algunas de estas frases que nos limitan en nuestra conversación con las personas. Entonces, vamos a la estructura. Vamos a ver 4 cositas acá. Yo tengo 4 puntitos ahí, van del 1 al 4. Los voy a ir desglosando mucho más. ¿Ya? El primero es una pregunta. Y ahora, la pregunta puede ir cambiando, no tiene por qué ser esta, pero vamos a usar la que el mismo relato del joven rico nos da. Hay otras preguntas que uno puede hacer, pero imagínense, súper sencilla esta pregunta y yo te aseguro, a mí me trajo a que la persona se abriera mucho solamente preguntándole eso. Solamente preguntándole eso. Las primeras interacciones que yo tuve evangelizando y usando esta estructura, la hice preguntando simple y llanamente eso. Oye, ¿tú crees que eres una buena persona? Hermano, yo diría que el 98% de las veces que yo he preguntado eso, la respuesta es sí. Todos creemos que somos buenos. Todos, casi sin excepción. Yo diría que sería como el de los envases de los desinfectantes. 99,9% de las personas le va a decir que sí. Que cree que es una buena persona. Luego tú le puedes preguntar, ¿cómo? ¿Cómo sabes que es bueno? ¿Qué le dijo el Señor acá? ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo. Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios le dijo. Ya él le dijo eso en su contexto judío. Ahora nosotros lo podemos traer a nuestro contexto. ¿Por qué tú crees que es bueno? Por lo general la persona te va a decir, bueno, es que yo... No, claro, no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, respeto a mis autoridades, qué sé yo. ¿Sí? Entonces tú le puedes decir esto. Bueno, oye, ¿sabes? Le dices tú, yo tengo un test para ver qué tan bueno es una persona. ¿Sí? ¿Quieres hacer el test? Le dices tú. Ya te debe decir la persona. Por lo general dicen que sí. ¿Cuál es el test? ¿Cuáles son las preguntas que vamos a hacer? El Señor nos da la respuesta aquí. ¿Qué le dice? Después de que le dice esto de que no hay nadie bueno. Le dice, los mandamientos sabes. Hacemos los mandamientos, hermano. Ahí tiene la estructura. No tiene que decirlos todos. Lo más sencillo. ¿Cuáles serían lo más sencillo? El primero, tú le haces la pregunta a la persona y tú le dices, ¿alguna vez has mentido en tu vida? ¿Qué te va a decir la persona? ¿Alguna vez? Como todo. Eso me han dicho un montón de personas, la mayoría me dice, sí, como todo. Bueno, tú no lo dejas ahí. Tú le dices esto. ¿Cómo le decimos a alguien que dice mentiras? ¿Qué va a responder? Mentiroso. Entonces tú le vas a decir a la persona, y esta es la parte que yo les decía, debemos de hacerle ver su realidad a las personas. Y tú le vas a decir a la persona, y le puedes decir realmente y sinceramente, ¿qué eres tú entonces? Y ojalá, esperemos que la respuesta sea un mentiroso. ¿Sí? Porque queremos hacer ver a la persona en el peligro en el que está. De hecho, tú puedes incluso comenzar así tu conversación. ¿Tú sabes que estás en peligro? Puedes incluso comenzarlo así. No te va a decir la persona, yo no creo que... Sí, me dice, tú estás en un peligro y puedes terminar de un lado o puedes terminar en otro lado maravilloso que hay. ¿Ya? Otra pregunta entonces, otro de los mandamientos, ¿cuál es? No robar. Tú le puedes preguntar a la persona entonces, ¿alguna vez has robado algo que tú sabes que carece de valor incluso por pequeño que sea? ¿Qué va a decirte la persona? Sí, alguna vez capaz que le robé un lápiz a un compañero. Sí, esa es la típica, porque hasta yo me acuerdo que lo hice. Porque me pasaban robando los lápices, entonces yo también empecé a robar lápices. Me acuerdo que me pasó un tiempo. Yo tenía mi estuche, tenía mis lápices, y uno a uno empezaron a desaparecer, y yo dije, bueno, ya. Si estamos con eso, dije yo. Así que también robé lápiz. Sí, porque hay algunas personas que piensan en robar y piensan así como un banco, o no sé, como
estafar a alguien, como cosas grandes. Pero tú sabes que algo incluso pequeño, que carece de valor para alguien, es robar. Entonces tú le vuelves a hacer la pregunta y le dices a la persona, entonces, ¿qué eres tú? Y va a responder, un ladrón. Y tú le dices, no, eres un mentiroso y un ladrón. ¿Ya? Hay otra, ¿cierto? No adulteres, ¿cierto? Y sabemos que el Señor Jesucristo elevó el estándar de los mandamientos, de la perfección de los mandamientos. ¿Y el Señor qué dijo? Dijo, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio. Y tú le vas a decir a ese hombre o a esa mujer, ¿tú has mirado a alguien con lujuria? Esta es más difícil, ¿cierto? Porque es un poco más personal. Los hombres por lo general te van a decir así como, no creo. Entonces tú le dices, ¿has visto pornografía? Y te dices sí. Pero tú vas a decir, bueno, eso es lujuria. Así que has adulterado también. ¿Ya? Entonces, ya tienes 3. Por lo general, porque yo a este evangelista que le mencionaba, él en Estados Unidos hace esto. Y si lo piensan, los gringos tienen, blasfeman mucho el nombre del Señor. Y dicen no lo voy a decir porque estaría hablando. Bueno, pero para el ejemplo, ya el Señor me la va a dejar pasar. Pero por ejemplo, lo dicen, Dios mío, ¿cierto? Que quizás también de repente acá, pero no es muy común eso. No es muy común. Yo casi nunca hice la pregunta de si blasfemas el nombre del Señor, porque la verdad creo que en nuestro contexto no es tan común como en los Estados Unidos, que incluso dicen Jesús o Jesucristo como para denostar desagrado por algo. Dicen el nombre así, sin ningún tapujo, el nombre del Señor Jesucristo para denostar disgusto por algo. Entonces es fácil para ellos hacerles esa pregunta. Acá en nuestro contexto quizás no tanto. ¿Ya? Otra que le puedes hacer es la de matar. Ya usted va a decir, ya no, yo no ando conversando con asesinos, ¿cierto? No, pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de odiar al hermano? ¿Qué es odiar a alguien? Es como cometer un asesinato, ¿sí? Entonces tú le puedes preguntar también, ¿has odiado a alguien alguna vez? La respuesta por lo general va a ser sí. ¿A quién no ha odiado a alguien un poquito que sea? ¿Cierto? Lo hemos hecho. Entonces, tú haces el resumen. Vas a la persona y le dices, bueno, mira, bajo tu propia, a lo que me acabas de confesar, y yo no te estoy juzgando, esto para que tú lo juzgues, ¿cierto? Bajo lo que tú mismo acabas de admitir, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un adúltero en el corazón y has odiado a alguien. Si Dios te juzga por esos 4 mandamientos, hay 10 mandamientos y vimos 4 de los 10 mandamientos. Si Dios te juzga por esos 4 mandamientos, ¿vas a ir al cielo o al infierno? La persona no va a tener más remedio que decirte al infierno. Ahora tú le haces esta pregunta. ¿Eso te preocupa? Y por lo general, la gente te va a decir que sí. Sobre todo aquí en Temuco, la gente por lo general es muy religiosa. Por lo tanto, la mayoría de las personas va a creer que hay un cielo y hay un infierno. En general, la gente cree eso, que hay un cielo y un infierno. ¿Sí? Entonces tú le vas a hacer esa pregunta. ¿Cielo o infierno? Y la persona no va a tener más remedio que decirte el infierno. Tú le puedes preguntar, ¿eso te preocupa? La persona te va a decir que sí. Y luego el último punto es esta pregunta. ¿Qué hizo Jesús o qué hizo Dios para que pecadores como tú y yo, ya, traten de meterse ahí en el saco con la persona? ¿Qué hizo Dios para que pecadores como tú y yo no tuvieran que ir al infierno? Y por lo general la gente sabe. ¿Qué hizo Jesús? Les pregunto yo.
¿Qué hizo Jesús para pecadores como nosotros no tuvieran que ir al infierno? ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Ya. La mayoría de las personas también va a decir eso, va a dar esa respuesta. Mandó a su Hijo para que muriera. La mayoría de las personas sabe esto. Pero hermano, esta es la clave. Y esto es algo que tienes que mencionarle a la persona a la cual estás evangelizando. Y tú le vas a decir esto, porque es lo más importante de lo que vas a decir. Si tú puedes tomar esto del tobillo y lo comprendes, realmente puede cambiar tu vida por completo. Porque muchas personas, mucha gente sabe esto, que Jesús vino y murió por los pecados. Mucha gente sabe eso, pero no sabe lo que significa. Y lo que significa fueron las dos palabras que dijo Jesús antes de morir. ¿Qué dijo Jesús antes de exhalar su último aliento? Consumado es. ¿Qué significa eso? Que está pagado. Y tú le vas a explicar esto con una analogía a la persona, que es muy buena. Yo no sé si aquí se seguirá haciendo eso. Luciano, tú sabes, acá si alguien cae preso, ¿alguien puede pagar la fianza por alguien? ¿O eso ya no se va a sacar? En algunos casos. Ya, tú puedes hacer esto y tú puedes ponerle esta analogía a la persona. Imagínate que estás en un juicio, ¿cierto? Estás con el juez y el juez te dice, mira Pablo, le dice, te va a decir el juez, tú tienes así todo este papel porque te mal estacionaste y te pusieron todas estas partes y te pasaste unas luces rojas y fuiste acumulando todo esto, ¿ya? Y tu deuda, ponle tú que como no fuiste a pagar nunca y el juez vio que fuiste irresponsable incluso con eso, te da una suma que tú no puedes pagar. Tú no puedes pagar. Y el juez te va a decir, esto es lo que tienes que pagar. Pero ¿sabes qué, Pablo? Vino alguien y pagó tu deuda. Así que te puedes ir. Porque está pagada, está saldada la deuda. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Eso es lo que tú le puedes explicar a la persona con palabras más sencillas de lo que significa consumado es. Porque de hecho, esas palabras tienen esta connotación como legal, como de un juicio. ¿Cierto? Entonces tú le puedes explicar con esta analogía a la persona acerca de qué fue lo que hizo Jesús. ¿Sí? Hay muchas otras analogías que tú puedes usar. Te doy otra que el mismo Rey Conforat usa. Imagínate que eres como una persona que está en un avión, ¿ya? Y tienes que saltar porque el avión tiene una avería. Tienes que saltar del avión, ¿sí? Y tú vas a salir y para salvarte vas a hacer esto. ¿Te vas a salvar o no? No. ¿En qué es lo que tienes que confiar? En el paracaídas, ¿cierto? Ahora, todos estamos cayendo, ¿cierto? Porque todos vamos a morir. Pero el paracaídas te asegura un aterrizaje suave. Para los que no, te van a estrellar. ¿Ya? Entonces, deja de confiar en ti mismo y pon tu confianza y tu fe total en el paracaídas, que es Cristo. ¿Cierto? Tú puedes usar esta analogía y a las personas le encanta la analogía. Así que si a ustedes se le pueden ocurrir otra, y lo sabemos porque el Señor Jesús fue un maestro de la analogía y de las parábolas, ¿cierto? Para que las personas lograran entender el contenido de lo que Él les estaba hablando. Usemos también, hagamos uso de los consejos del mismo Señor Jesucristo. Usemos estas analogías, estas frases. Otra analogía que me encanta, por ejemplo, para hablar acerca del temor del Señor. ¿Cierto? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Proverbios lo menciona, Job lo menciona. Hay salmos que te mencionan esto. En muchas partes de la Biblia se menciona esto. Y nosotros lo hemos dicho también acá. Es literalmente un terror al Señor. ¿Pero por qué? ¿De qué me sirve ese temor? Y hay una analogía que a mí también me gusta mucho, que es acerca de si tú estuvieras en una montaña grande, alta, y tú te acercas a la orilla y miras, y te da miedo y te echas para atrás, ¿cierto? ¿Qué acaba de ser ese miedo?
te ayudó para que no te caigas. Entonces, ¿ese miedo es un amigo o es un enemigo? Es un amigo, es un aliado, porque te acaba de salvar de que si te sigue inclinando por el borde, se te va a soltar la piedra y te vas a caer. Entonces el miedo te aleja y te acerca a el Señor, te acerca al Evangelio. ¿Ya? Así que esa es la estructura. Espero que hayan recogido harto. Si están anotando, anótenlo por favor. Es una estructura que lo pueden ver aquí en la historia de Joven Rico. ¿Sí? Yo no estoy descubriendo América, ¿sí? Esto está aquí. Es literalmente lo que está sucediendo en la historia del Joven Rico. Son estas preguntas. Hay muchas otras preguntas con las que tú puedes comenzar. Puedes comenzar preguntándole exactamente eso. Sabemos que hay un versículo en la Biblia que dice esto. ¿Cuál es el miedo con el que el hombre vive toda su vida? A la muerte. Pregúntale eso. Oye, ¿tú tienes miedo a la muerte? No sé. Yo dije, pero alguien me dijo una vez, no sé, pero yo creo que si me pongo a pensar mucho en ello, lo más probable es que sí, me dijo. Le dije, bueno, ¿tú sabes qué? ¿Hay una solución para eso? Listo. Hay muchas maneras muy sencillas. A veces queremos ser como muy teológicamente correctos, ¿cierto? Pero la manera de comenzar, hermano, es muy sencilla. Y el Señor nos lo mostró acá. Acerca de la bondad. Acerca de la bondad. ¿Quién es bueno sino Dios? Todas las personas tienen un estándar de bondad y creen que lo están cumpliendo al 100%. Con toda la check. Siempre vamos a creer eso. Nuestro estándar de la bondad es bajísimo. El de Dios es la perfección. Por lo tanto, necesitamos un mediador, a Cristo. Tiene que ir eso en nuestra evangelización con las personas. Ahora, a veces cuando tienes estos encuentros fortuitos, tú no tienes tiempo para hacerte amigo de esa persona, ¿cierto? Tal vez no vas a tener tiempo para... Y tu mensaje tiene que ser claro y conciso. Quizás en otras ocasiones vas a poder tener una amistad con esa persona, que en un sentido sería mejor y más práctico, porque puedes seguir varias veces juntándote con esa persona, puedes invitarla eventualmente a la iglesia, puedes apoyarte de nosotros, ¿cierto? Como hermanos, para guiar el discipulado y ese discipulado, ojalá lo lleves a cabo tú mismo, apoyado por nosotros, dándote herramientas, orando por ti, trayendo a esa persona acá que comparta con nosotros. ¿Ya? Esa es parte también de este evangelismo más a largo tiempo, por así decirlo, ¿cierto? Que lleva el concepto de hacer discípulos. ¿Ya? Siguiente. Entonces yo puse acá, no hablamos solo al intelecto, pero a la conciencia de las personas. Está chiquitito ahí, perdón. Pero no hablamos solo al intelecto de las personas, ¿sí? Porque quizá, y yo creo que a los varones nos gusta harto el debate. Ya, mi esposa sabe, yo a veces paso una hora viendo un debate porque me encanta ver esto, ahora último, me encanta ver estos debates de los musulmanes contra los cristianos. Hay unos exponentes que me encanta escuchar. Y yo veo ahí que ellos están llenos de la palabra porque defienden muy bien el evangelio y así me pongo de pie, aplaudo a esos hombres que hacen estas discusiones con estas otras religiones que básicamente atacan a nuestra fe y tienen preguntas difíciles, ¿sí? Los musulmanes por lo general cuestionan a los cristianos con la Trinidad, ¿ya? Concepto que algunos dirán difícil de explicar. No es tan difícil de explicar, pero si lo tratas de explicar completamente vas a terminar siendo un hereje, así que hay que tener cuidado, ¿ya? Pero podemos explicarlo. Pero ahí hay cosas. Debemos de conocer la escritura, porque nos van a también, de repente, hay gente que va a saber más incluso de los ateos. Yo conozco ateos que han leído la Biblia completa, más de una vez. Y me han preguntado cosas difíciles.
me han preguntado cosas difíciles. Pero gracias a Dios, he estado preparado porque he estado leyendo mi Biblia. ¿Sí? ¿Hay cosas difíciles de explicar? Sí, por supuesto. Pero podemos hacerlo. Y recuerden, no solo hablamos al intelecto de las personas, sino que tratamos de hablar a sus conciencias. ¿Sí? Yo hablé alguna vez con algún ateo y yo empecé a darme cuenta que la conversación no iba a tener muchos frutos, no iba a fructificar mucho. Porque él quería evidencia, quería la respuesta, quería saber todo, quería saber que los milagros eran reales y todo eso. Quería la respuesta a eso. Sí, yo le di evidencia histórica de otros escritos fuera de la Biblia, ¿cierto? Hay un escritor famoso de fuera que se llama Josefo, que escribió acerca de un hombre que le decían el Cristo, ¿cierto? Otros escritos incluso mencionan, por ejemplo, el eclipse que hubo en el momento en que el Señor estaba crucificado. Y hay registros entonces incluso fuera de la Biblia para dar evidencia de nuestra fe. Pero yo me di cuenta también en un momento y yo dije, probablemente voy a tener que continuar orando por esta persona. Y yo le hice la pregunta. Yo le dije, mira, si tú tuvieras todas las respuestas, si supieras que el cristianismo es real, si tuvieras todas las respuestas, ¿tú te harías cristiano? Y él me dijo que no. Y dije, bueno, eso es por una sola cosa, porque ese problema no es del intelecto, porque esa persona es un ateo y por lo general los ateos yo los considero personas bastante intelectuales, tienen bastante conocimiento en general, tienen bastante conocimiento estas personas. Pero yo le hice la pregunta y yo ahí me di cuenta que, claro, el problema no era su intelecto, era su corazón. Y yo ahí ya no puedo hacer más que orar para que el Señor obre poderosamente en él. Y yo solamente soy una herramienta que el Señor usó en ese momento, pero puedo orar por esa persona, porque el Espíritu del Señor lo puede cambiar. Lo ha hecho por muchas personas que eran ateas antes y ahora son cristianos. Hay un escritor bien conocido ahora, Lee Strobel, que es un periodista, y él creo que era ateo, y hizo toda esta investigación gigantesca, reuniendo hechos históricos y evidencia incluso científica de todo tipo para llegar a la conclusión de que la resurrección de Jesús fue un hito real, básicamente. Hay una película muy buena, de hecho, si la quieren ver. El caso de Cristo se llama, donde se explica todo esto, ¿sí? No pierdan la esperanza, hermano, si quizá, ya porque no es ganar una discusión tampoco, si llegas a ese punto, ¿sí? No es ganar una discusión, y si la ganas, es para que tú hables de la persona y la lleves a Cristo, y le hables con amor a esa persona. Nunca olvidemos eso, del amor. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, estamos terminando, ¿cierto? Les mostré la estructura, les mostré más o menos y como les decía, si lo vas a usar y lo quieres hacer así paso por paso con la misma pregunta que yo te di y todo, está bien, está súper bien. Yo lo hice así, lo hice tenía como el guión en la cabeza y lo hice así. De repente se me olvidaron las cosas y decía, no le dije esto. Ya, pero no se preocupe, hermano. Sí, hemos dicho varias veces, y yo les he mencionado incluso, hay un hermano que me contó cuando fui a la iglesia en Santiago, a la iglesia de Santa Elena, un hermano que es anciano en su iglesia, dijo que alguien llegó a su puerta, le tocó, y esa persona lo único que le dijo fue, oigan, le dijo, Dios es amor, y se fue. Y eso fue todo para que él se convirtiera. Ya, yo no digo que esas cosas no pueden suceder. Ahora, ojalá fuera así de sencillo, ¿cierto? Ya tendríamos acá, estaría lleno, ¿cierto? Si solamente fuera a decir eso. Lamentablemente no es así todo el tiempo, pero debemos demostrar estas cosas, ¿sí? No es hacer la oración del pecador, ¿cierto? Si tú le oras al Señor y le dices que eres su Señor, ya eres cristiano, estás listo. Yo sé que hay personas que hicieron eso y ahora son cristianos, yo lo sé, pero no es la manera eficaz que el Señor nos menciona. Y como les dije, esto es algo que el mismo Señor Jesucristo nos está mostrando
en una intervención que él tuvo con alguien, que llegó a alguien, a él. ¿Sí? Yo el otro día por eso conversé con el barbero. No tenía otra opción porque estaba ahí conmigo. Entonces yo dije, le voy a hablar porque está ahí atorado conmigo hasta que termine de cortarme el pelo. Así que hasta que termine, tiene que estar conmigo ahí. Así que mientras hace su trabajo, más vale que le hable, dije yo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Aprovechemos esas instancias. Y hay gente que se te va a acercar, hermano. Igual que le pasó al Señor Jesucristo. Yo las veces que le he mencionado estas cosas, y si recuerdan, yo le he mencionado algunas ocasiones que se nos han acercado personas. Con Ángel íbamos caminando, en algunas ocasiones se nos acercaron estos borrachitos. Y por lo general, uno piensa al tiro de esa gente, no va a entender nada, pues si está ebrio este caballero. ¿Qué va a entender? Así pensé yo la primera vez, mal por mí. Pero así pensé la primera vez que nos pasó eso con Ángela. Íbamos caminando, íbamos volviendo de la iglesia y nos topamos con un caballero. Y el caballero nos contó toda su historia, de repente se le iba un poquito la onda y todo. Y yo dije, claro, aquí no voy a poder usar la estructura, pero sí le hablé del amor del Señor. Le hablé de que si él exponía su pecado delante del Señor, él era, bueno, fiel y justo para perdonarlo. Yo dije, no sé si algo de eso pero confío en el Señor. Yo hago mi parte. Porque la fe, ¿por dónde proviene? Por el oído. ¿Usted cree eso, hermano? Yo dudé en ese momento. Pero luego lo recordé. Y dije, claro. Y si lo pensamos, todos los que estamos aquí van a recordar que alguien en algún momento de su vida les habló de la palabra del Señor, porque ese es el medio que el Señor usa para que nosotros lleguemos a conocer a otros. A todos nosotros nos pasó. Yo no creo que haya nadie que no haya, que no sé, le haya caído una Biblia del cielo y se abrió justo ahí en Romanos 10. No, si confesara al Señor, soy cristiano. No, fue por alguien. Ya sea tus padres, un vecino, un compañero, un tío, una tía. Fue una persona. Fue una persona. Y todas esas personas estamos aquí también y queremos ser parte de eso. ¿Sí? Yo le doy gracias a mis padres por haberme predicado el Evangelio desde pequeño. Otras personas le van a agradecer a amigos que tuvieron, que les predicaron el Evangelio. ¿Cierto? O incluso haber visto, escuchado algo, un panfleto que le dieron. Cualquier cosa. Pero llegamos aquí por alguien. ¿Sí? Porque los panfletos no vuelan solos. Incluso llegan porque alguien te los entrega. ¿Ya? Así que, siguiente, por favor. El mandato del Señor. Y dos cositas solamente para terminar. El motivo del evangelismo. Estas son las dos razones por las cuales debemos evangelizar, hermano. Y por eso yo les pregunto ahora, para que lo piensen. ¿Por qué será un mandato que nos da el Señor de ir y predicar y hacer discípulos? ¿Por qué será un mandato? ¿Por qué no es una libre elección que tenemos como cristianos? Ya, si se me ocurre voy a hacerlo. Hoy día tengo ganas como de evangelizar. Vamos a hacer evangelizar. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué no tenemos opción? ¿Ah? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Claro. ¿Jesús lo hizo primero? Sí. ¿El pastor que nos da la respuesta teológica? Porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. Y si Él nos dice que tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Pero ahora, lo hacemos solamente porque ya no hay opción, pues hay que hacerlo. No, el Señor nos ha llenado con su Espíritu. ¿Y su Espíritu qué quiere? ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué le dije? ¿Para qué fue creado el hombre?
para la gloria de Él. Yo quiero que este mundo se llene de la gloria del Señor. ¿Usted, hermano, desea eso? Amén. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Compartiendo el Evangelio. Que todas las naciones escuchen, hasta el último rincón del mundo. Recuerdo que la hermana Ruth decía eso. Estamos en el último rincón del mundo. Llegó hasta acá. Estamos en el último rincón del mundo y llegó acá el Evangelio. Por las personas que hablaron de él. Entonces, primer motivo por el evangelismo, ya lo habíamos dicho, el amor a Dios y la preocupación por su gloria. Siguiente. Entonces, si amamos a Dios y nos preocupamos por glorificarle, tenemos que cumplir con su mandamiento de evangelizar. ¿Ya? Les voy a leer aquí algo acerca de eso que habla J.I. Packer, se llama. Dice así: la promesa es tan real para nosotros como lo era para los discípulos. Es una promesa de gran consuelo para todos los cristianos en todos los siglos. Pero si la promesa es para nosotros, la comisión también es para nosotros. La promesa fue dada para animar a los 11 frente a la tarea enorme que les fue comisionada. Si es nuestro privilegio tomar de la fuente incesantemente para cumplir con la comisión, el empeño dado a los 11 discípulos es el empeño de todo el cuerpo glorioso de Cristo, de toda la Iglesia universal, y como es el empeño de la Iglesia en general, es el empeño de nosotros en particular. Por lo tanto, y aquí la frase, si amamos a Dios y nos preocupamos por glorificarle, tenemos que cumplir con su mandamiento de evangelizar. Y otra cosa que podemos decir, cuando evangelizamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos amando al Señor, por lo tanto estamos glorificando también su nombre. Es una forma de adoración a nuestro Señor. El segundo motivo, y con esto ya estamos terminando. El segundo motivo es el amor al hombre y la preocupación por su bienestar. Ese es el segundo motivo, hermano. Lo que les mencionaba al principio. Acaban de morir muchas personas mientras estaba hablando. En muchos lugares distintos del mundo, alrededor del mundo. ¿Sí? Debemos de tener esta preocupación por las personas. Evangelizar entonces es un privilegio. Es algo maravilloso compartir con otros las buenas nuevas de Cristo, sabiendo que son necesitados espiritualmente y que no hay conocimiento en el mundo que les sirva de más bien. El Señor nos mandó también, ¿cierto?, a preocuparnos por los necesitados, ¿cierto?, a dar de comer, a entregar cierto servicio a los demás. Pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer por nuestro prójimo? ¿Cuál es la máxima ayuda que le podríamos dar a nuestro prójimo? Predicarle el Evangelio, porque sabe, hermano, tú y yo sabemos que es fácil entregarle 500 pesos al que está pidiendo ahí en la calle, ¿o no? Eso es lo más fácil que puedes hacer. Pero lo mejor que puedes hacer por esa persona es darle la palabra del Señor. Es no solamente quedarte ahí con darle 500 pesos y decir, Señor, me acordé de que es verdad que usted dice que yo tengo que... Si alguien pide, yo tengo que darle. Y yo mucho tiempo pensé eso. Y cada vez que pasaba, siempre trataba de andar con una chauchita. Entonces, si pasaba alguien y decía, ya, cumplí con lo que el Señor me manda, ¿cierto? Porque el Señor me dice que si alguien me pide, yo tengo que darle. Ya, Señor, cumplí. No me quedo ahí. Eso es lo más fácil que podemos hacer por nuestro prójimo. Pero la máxima ayuda que podemos darle a ese prójimo es darle a conocer a Cristo crucificado y resucitado en el cielo. Y les dejo con este versículo para animarlos. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, hermanos, el evangelio que les prediqué, dice Pablo, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos,
si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído, es en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, el Antiguo Testamento nos dice cómo Dios iba a derrotar a la muerte, y en el Nuevo Testamento nos dice cómo lo hizo. Ahora lo sabemos y podemos decirle a las personas: hay triunfo sobre la muerte en Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. No adoramos a un Dios muerto. Todas las otras religiones adoran a dioses muertos, a profetas muertos, a maestros muertos. El nuestro vive y vive para siempre. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, damos gracias por su palabra, Señor, por su Espíritu poderoso, Señor, que ha transformado nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí hoy, Señor, y decir que nuestro Redentor vive para siempre, está sentado en su trono, Señor. Estamos ansiosos por su retorno, Padre Santo. Queremos que mientras Él no ha vuelto, los que no le han conocido le conozcan. Queremos que esta tierra se llene, Señor, de adoradores suyos, así como nosotros también le estamos adorando en esta mañana. En su santo nombre oramos. Amén.